Bueno, vamos a resolver este problema en el cual se nos pide evaluar la circulación de un campo vectorial F, ahí nos dan el campo vectorial, a través de una curva C, que es esta curva roja que está acá. Esa curva C está dada por una intersección entre un cilindro, ¿sí? Este cilindro que corresponde a x cuadrado más y cuadrado igual 1, o sea, corresponde a un círculo en el plano XY, luego proyectado en dirección Z, termina siendo un cilindro. La intersección entre ese cilindro y el plano y más z igual 2 nos da una curva C, ¿sí? Una curva C que es una elipse, digamos, inclinada en el espacio con respecto a los ejes coordenados. Entonces, esa es nuestra curva, está indicado el sentido de la circulación y nos piden calcular esa circulación del campo vectorial en esa curva cerrada C. Entonces, hay dos formas de hacer esto. Uno, directamente, evaluando esta integral, calculando la circulación, y la otra opción es utilizando el teorema de Stokes. Entonces, la primera opción corresponde, como dijimos, a calcular la circulación. Entonces uno dice que la circulación de ese campo vectorial, entonces escalar de R, uno puede escribirla de esta manera, como la integral de F evaluado en R de t, donde R es nuestra curva, ¿sí? Nuestra curva C, la forma paramétrica, y acá lo que tenemos es R' de t, y esto es diferencial t, entonces t es nuestro parámetro, el parámetro con el que parametrizamos justamente la curva, y acá tenemos a y b, que son valores inicial y final del parámetro. Entonces, ¿cómo podríamos obtener la forma paramétrica de nuestra curva C? Bueno, nuestra curva C es una intersección, o sea, lo que tenemos es que está formada por la intersección entre x cuadrado más y cuadrado igual 1, que es el cilindro, y el plano y más z igual 2. Entonces, uno puede decir, bueno, esto es una forma de representar la curva. Sí, por supuesto, o sea, recuerden que una recta en espacio tridimensional uno la podía representar como la intersección de dos planos. Entonces uno decía, bueno, ponía las dos ecuaciones de los dos planos y decía, ponía una llavecita así, decía, esas dos ecuaciones representan una recta en el espacio. Ahora, esta no es la representación paramétrica que yo necesito para hacer el cálculo. Entonces, lo que digo, bueno, vamos a buscar una forma de representarlo paramétricamente. Entonces, hay varias opciones, pero una, que es la más sencilla, es utilizar, el círculo, ¿cierto? Nosotros podemos decir que x igual r coseno de t, donde r es el radio de nuestro círculo, en este caso es 1, entonces decimos x es coseno de t, y es igual seno de t, y de alguna manera yo puedo obtener z de acá, porque yo digo, bueno, z es igual 2 menos i, esta otra de la parte del plano, entonces 2 menos i será 2 menos seno de t, entonces digo z igual 2 menos seno de t. Entonces, esto es directamente nuestra parametrización, r de t. Si yo tengo r de t, x y z de t, lo que puedo hacer es obtener r', nuestro vector tangente, derivando esto que está acá. El campo vectorial lo puedo expresar en términos de t. ¿Por qué? Porque tengo funciones para x y z, entonces yo los reemplazo acá, x y z como corresponde. Y si yo tengo f expresado en términos de t, puedo resolver este producto escalar que está acá, y lo que termino teniendo es una integral que está solamente en términos de t. Entonces es una integral común y corriente como de una variable, como vimos en análisis matemático 1, a y b. Bueno, eso termina siendo un círculo, ¿no? T es nuestro parámetro que mide el círculo, es el ángulo. En definitiva, uno cuando hace esta parametrización, ¿qué es lo que está haciendo? Está agarrando un círculo y lo que está diciendo es que esto que está acá es t, esto que está acá abajo es x y esto que está abajo es y. Entonces, para poder utilizar o dar toda la vuelta en el círculo, lo que tengo que hacer es que t vaya entre 0 y 2pi. Entonces, a y b serán 0 y 2pi respectivamente. Entonces, ahora no hay ningún problema, uno podría resolver la circulación. Bien, ahora lo que voy a hacer es buscar el borrador, que es esta rejilla. Entonces, vamos a borrar. Y vamos a ver otra forma de resolver esto. O sea, esto que dijimos recién nos permite resolver directamente la circulación.
Entonces, la segunda opción, como dijimos, era utilizar el teorema de Stokes, ¿sí? El teorema de Stokes nos relacionaba esta expresión de circulación con una integral que es un flujo del campo rotor. Entonces, el teorema de Stokes nos decía que la integral de la curva cerrada de f escalar diferencial r, o sea, nuestra circulación, será igual a la integral doble, o sea, la integral doble en una superficie de un campo rotor, que es el campo rotor de nuestro campo vectorial, diferencial S, o sea, el flujo del campo rotor, a través de la superficie S. ¿Qué superficie S? Bueno, la superficie es la que está rodeada por la curva C. Eso es lo que dice la definición del teorema de Stokes. Esto es el teorema de Stokes. Entonces, a partir de esta igualdad, en vez de resolver esto, que es lo que hicimos recién, lo que podemos hacer es resolver esto otro, ¿sí? Y tiene que ser lo mismo en virtud del teorema de Stokes. Bien, entonces, primero, el rotor del campo F, ¿cómo lo calculamos? Bueno, lo calculamos a partir de nuestra definición de rotor. El rotor del campo F estará dado de esta manera. Uno tiene I, tiene J, tiene K. Entonces, tenemos la derivada con respecto a X, la derivada con respecto a Y y la derivada con respecto a Z. Y acá lo que ponemos es las componentes del campo. Lo que tenemos es menos I cuadrado, X y Z cuadrado. X y Z cuadrado. ¿Sí? Entonces, ahora resolvemos nuestro rotor, digamos, nuestra expresión del tipo producto vectorial que nos da el rotor y obtenemos ese campo. Entonces decimos, para obtener la primera componente, bueno, tapamos esto y decimos esta derivada menos esta derivada. Entonces la derivada de z cuadrado con respecto a y da 0, menos la derivada de x con respecto a z da 0. O sea que en y nuestra componente es 0. ¿Qué pasa en j? Tapamos acá la columna correspondiente a j y decimos la derivada de z cuadrado con respecto a x, eso da 0, menos la derivada de y cuadrado con respecto a z también da 0, eso diría con un signo negativo, no obstante da 0 de todas maneras la componente en j. Y la componente en k, esa es la que tendrá valor. Entonces lo que agarramos y tapamos ahora la columna de acá y decimos la derivada de x con respecto a x, eso da 1, ¿sí? Menos la derivada de menos y cuadrado con respecto a y. La derivada de menos y cuadrado es menos 2y, pero por el menos que tengo que poner por restar, o por la definición que hacíamos del producto vectorial, esto me va a quedar 1 más 2i, y esto es solamente en k, ¿cierto? Esto es nuestro rotor. Las otras en i y en j dijimos que eran 0. Bien, entonces, esto es un flujo, entonces yo puedo expresarlo de esta manera. Integral en S del rotor de f diferencial S, yo puedo escribirlo de esta manera, como la integral doble en un dominio D de el campo rotor, nuevamente, escalar, y acá lo que tenemos es, bueno, el versor normal de la superficie. Entonces lo que tendremos es R sub I vectorial, o digamos así, R sub X vectorial, R sub I diferencial área. En este caso vamos a sacar el por y para no confundir. Entonces eso es lo que vamos a resolver. ¿Cómo sacamos esto? Yo puse X e Y acá porque nuestra superficie está dada, bueno, como función Z, función de X e Y. Entonces yo lo que haré es parametrizar el X e Y. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Cuál es la superficie en la cual nosotros vamos a trabajar? La superficie es el plano Y más Z igual 2 que corta en nuestro cilindro. Entonces esa es la superficie que vamos a atravesar. Y entonces, si tenemos que I más Z igual 2, lo que quiere decir es que nuestra superficie está dada por esta función, vamos a decir Z igual 2 menos I. Y entonces, si yo tengo Z igual 2 menos I, la forma más fácil de parametrizar esta superficie es decir, bueno, X igual X, Y igual Y, y Z igual 2 menos I. Entonces, esto es la parametrización de nuestra superficie. Y entonces, a partir de esta parametrización, yo puedo obtener R sub X, acá vamos a poner así, R sub X, que será, bueno,
vector derivada con respecto a x, o sea, en la primera componente será 1, la derivada de x con respecto a x, la segunda componente será 0, la derivada de y con respecto a x, y la tercera componente también será 0, porque es la derivada de 2 menos y con respecto a x, 0. Ahí está. Y también r sub i será, bueno, la derivada de x con respecto a y da 0, la derivada de y con respecto a y da 1, y la derivada de 2 menos y con respecto a y da menos 1. Y entonces a partir de esto yo saco este producto vectorial que está acá, que en realidad lo único que me va a importar de ese producto vectorial es la componente en dirección k. ¿Por qué? Porque yo después acá voy a hacer un producto escalar con este rotor, y el rotor solamente tiene componente en dirección k, entonces en y en j no me va a importar, porque todo lo que me multiplique por el rotor va a ser 0 en el producto escalar, entonces lo que me importa es la componente en k. Entonces, pensando en un producto vectorial, la componente en k del producto vectorial Rx vectorial Ri será tapando esta columna, digamos, y es 1 por 1 menos 0 por 0, o sea, va a dar 1. Entonces, esto en definitiva va a ser, todo esto que está acá, va a ser 1 menos 2i. ¿Sí? Y entonces nuestra integral va a ser igual a la integral, bueno, doble de d en d de 1 menos 2i diferencial área. ¿Sí? Esa es la integral que tengo que resolver. Ahora bien, ¿cuál es nuestra región D? Bueno, nuestra región D esto es una integral doble común y corriente, entonces nuestra región D será proyectar sobre este círculo que está acá. Entonces, si nosotros tenemos un círculo, la mejor forma de resolver una integral en ese círculo, integral doble, es, bueno, en coordenadas polares. Bien, entonces, vamos a hacer así, y vamos a decir, esa integral en coordenadas polares, ¿cómo la escribimos? Bueno, vamos a poner acá una integral doble, y vamos a decir que tenemos 1 menos 2i, pero nosotros vamos a parametrizar en el círculo, ¿sí? El círculo será x igual r por coseno tita, digamos ahora, y igual r por el seno de tita. ¿Por qué? Porque la región en cual nosotros vamos a integrar es x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1. Eso es nuestra región D. Esa es la región en la que vamos a integrar. Entonces, r en este caso es variable porque va entre 0 y 1. Tita va entre 0 y 2pi. Entonces, digamos, acá vamos a poner 0 y 1, y acá vamos a poner 0 y 2pi. Y acá vamos a integrar primero, o sea, la parte interior con respecto a r y la parte exterior con respecto a tita. ¿Qué es lo que vamos a integrar? Esto que teníamos acá, que acá un paréntesis. Entonces 1 menos 2i será 1 menos 2 por r seno de tita. O sea, 1 menos 2 por r seno de tita. Bien, eso ya está expresado en términos de r y tita. Como pasé a coordenadas polares, tengo que multiplicar por el jacobiano, no me lo puedo olvidar, r, y acá sí, diferencial r, correspondiente a esta integración, diferencial tita, correspondiente a esta otra integración. Entonces uno resuelve esta integral, que es muy sencillo, y el resultado es pi, es el mismo resultado que el anterior, y hemos resuelto este problema de evaluar la circulación mediante dos posibilidades distintas. Una es resolver directamente la circulación, o sea, evaluar directamente esta integral, y otra es, bueno, no evaluar esta integral, sino que usar el teorema de Stokes y evaluar esta integral, que en definitiva, gracias a ese teorema, nos dice que es exactamente igual y el resultado tiene que ser exactamente el mismo.